A lo largo de la historia de la Iglesia Católica se han presentado casos de santos cuyos restos son hallados incorruptos, es decir, sin la descomposición natural que ocurre en un cuerpo humano luego de la muerte. El Papa Benedicto XIV escribió una obra de 5 volúmenes titulada Los siervos de la beatificación y la aventurada canonización, en el que incluyó un capítulo llamado Cuerpos incorruptos, que hasta el día de hoy sigue siendo la referencia clásica dentro de la Iglesia respecto al tema. En él señala que los únicos restos incorruptos que pueden ser considerados milagrosos son aquellos que no habrían sido sometidos a ningún proceso de preservación, pero conservan su frescura, flexibilidad por años después de haber muerto. Por ejemplo, a Santa Bernadette, después de más de 170 años de su muerte, se le extrajo parte del hígado para estudios científicos, y éste aún permanecía con frescura. No es el caso de San Juan XXIII, que se le realizó cierto tratamiento de embalsamamiento para que soportara el velorio y las ceremonias, y hay testimonio del médico científico que lo realizó. Sin embargo, es extraordinario que se preserve en buen estado hasta nuestros días. La Iglesia ha reconocido centenares de cuerpos incorruptos con estas cualidades. Estaremos conociendo la vida de muchos de ellos en una serie de videos que le estaremos presentando, comenzando con Mariana Francisca de Jesús Torres y Berriochoa, monja concepcionista, venerable, que venerable significa que aún no ha sido proclamada ni beata ni santa, pero con este título por morir con fama de santidad. Mariana fue la primogénita de don Diego Torres Cádiz y de doña María Berriochoa Álvaro, que también tuvieron 2 hijos varones. Nació en el año de 1563 en España. La familia vivía en un pueblo de la provincia de Vizcaya junto a las dependencias de la parroquia, esta dichosa vecindad. A sus 7 años le daba lugar a ciertas fugas inocentes y frecuentes, con dirección segura y por todos conocida, ir a los pies del sagrario, donde su corazón encontraba el amor de su vida. Más tarde rogó y obtuvo de su tía, la madre Taboada, que la llevara consigo como aspirante a la vida religiosa a Quito. Los razonamientos de su madre, peticiones de su padre y hermanos no fueron capaces para dar marcha atrás. La precoz niña veía ser esa su vocación y le hacía mucha ilusión. Se sabe bien que grande era el dolor de la separación de sus padres y de su patria, pero más grande era el fuego del amor divino. Después de pasar por grandes vicisitudes, al fin, el 30 de diciembre de 1576, los clarines y tambores de la banda alegraban al pueblo por la llegada de las religiosas fundadoras. Marianita, cuya entereza de ánimo no había flaqueado en la extremadamente dura prueba de la travesía, se convirtió en un núcleo de admiración y respeto. Su alma se recreaba y gozaba con los detalles para los actos litúrgicos y sobre todo la Eucaristía. Cuando era sacristana, también como vicaria de coro, formó jóvenes en el canto y la armonía para la solemnización de la liturgia. La ciudad de Quito le llegó a conocer por sus consejos y ayudas que hacía con las personas que se acercaban al monasterio. Era vista en Quito como la madrecita que arreglaba los problemas y conflictos familiares. También se da fe del don de bilocación en Madre Mariana para ayudar a los que se encontraban a ella cuando hacían viajes en bestias, ya que los caminos estaban llenos de ladrones. La Navidad de 1534 fue una fiesta inolvidable para toda la comunidad, porque sabían que sus días se acortaban y todas querían unas palabras de la Madre querida que les decía, entre otras cosas: «Mirad, hijas mías, que mi destierro se ha prolongado mucho. Todas mis hermanas fundadoras gozan ya de la visión de Dios. Dentro de 1 mes y medio yo os dejaré como nos han dejado ellas». Su biógrafo la llama la monja que muere 3 veces, porque se comprueba histórica y documentalmente que esta bendita monja murió realmente en el año de 1582, luego sigue viviendo y muere por segunda vez el 17 de septiembre de 1588,
para resucitar y volver a morir definitivamente el 16 de enero de 1635 a la edad de 72 años. A las 3 de la tarde dejó de latir el corazón de Madre Marianita. Su cuerpo permanece incorrupto. Madre Mariana de Jesús, a quien Nuestra Señora del Buen Suceso le apareció en 1634 y le hizo numerosas profecías, varias de ellas ya realizadas, otras que se están cumpliendo y otras, por fin, que deben ocurrir. La incorruptibilidad de un cuerpo no es un requisito para la canonización. Es un signo de los méritos de Cristo que refleja el amor de Dios por sus criaturas y la dignidad del cuerpo como templo que ha recibido el bautismo. En realidad el fenómeno no es lo más importante para efectos de santidad. Lo que importa son los signos sensibles como el vivir las virtudes a un grado heroico. Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán. Narcisa nació en 1832 en la hacienda de San José de Nobol en Daule, Ecuador. Los dominicos regentaban sus parroquias desde hacía casi 300 años. Fue la hija de Pedro Martillo y Josefa Morán, campesinos propietarios, gente sencilla y profundamente creyente. En 1838, cuando tenía 6 años, falleció su madre. Con la ayuda de una maestra particular y de su hermana mayor se instruyó en las primeras letras. Aprendió a leer, escribir, cantar, tocar la guitarra, coser, arte que llegó a dominar con verdadera maestría. Tejer, bordar, cocinar. Poseía grandes cualidades con predisposiciones especiales para la música. Con frecuencia su plegaria se hacía canción y su cántico fue íntimo y piadoso, entregando el corazón a quien bien lo merecía, como rezaba una composición que gustaba repetir cuando era jovencita. Tuvo una clara percepción de su llamada a la santidad, especialmente a partir del sacramento de la confirmación que recibió a la edad de 7 años, el 16 de septiembre de 1839. Adquirió la costumbre de retirarse con frecuencia a un bosquecillo cercano a la casa para entregarse libremente a la contemplación de las realidades divinas. En enero de 1852 falleció su buen padre. Narcisa, que contaba con 19 años de edad, pasó a Guayaquil y se hospedó con una familia muy conocida que habitaba junto a la catedral. En esta ciudad permaneció hasta 1868, exceptuando unos meses que pasó en la ciudad de Cuenca. Mudó varias veces de morada para preservar su intimidad y dedicarse con mayor libertad a la oración y penitencia. Viviendo del trabajo de costura, socorría a pobres y enfermos. Fue dócil a las directrices de sus directores espirituales y compartió ideales y a veces vivienda con la beata Mercedes de Jesús Molina. Impulsada por un anhelo de mayor perfección y aconsejada por un religioso franciscano, se dirigió en junio de 1868 para Lima, Perú, y vivió como seglar interna en el convento dominicano del Patrocinio, fundado en 1688, el lugar donde solía apacentar su rebaño San Juan Macías. El Señor la favorecía con muchos dones extraordinarios y le mostraba cuánto aceptaba su vida, también en medio de las pruebas del Espíritu. A finales de septiembre de 1869 se le declararon unas fiebres. Poco pudieron hacer los remedios médicos, pero continuó con su ritmo de vida normal, y así hasta finalizar la novena y celebrar con gran gozo, vestida de blanco la Eucaristía en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre de 1869. Al final de la jornada se despidió de las hermanas porque iba a realizar un viaje muy largo. Lo tomaron a broma, pero al poco rato una de ellas, la encargada de las habitaciones, advirtió un resplandor y una fragancia especial en la suya. Acudió la comunidad y comprobaron que había muerto. Contaba con 37 años de edad. Hizo voto privado de virginidad perpetua, de pobreza, obediencia, clausura, eremetismo, ayuno a pan y agua, comunión diaria, confesión.
mortificación y oración. En su cadáver se advirtieron durante largo tiempo signos de flexibilidad y fragancia, y ante él se obraron múltiples gracias. Lima la aclamó como una santa, y lo mismo hicieron las gentes de Guayaquil y Nobol. Las hermanas del Patrocinio guardaron memoria de sus virtudes y custodiaron con suma veneración el sepulcro hasta que su cuerpo incorrupto se trasladó a Guayaquil en 1955. El proceso diocesano de canonización fue entregado en la Congregación para las Causas de los Santos en 1964. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 25 de octubre de 1992. El 22 de agosto de 1998 dedicaron un santuario en su honor en Nobol, donde se venera en la actualidad el sepulcro, con su cuerpo incorrupto. Fue canonizada por el Papa Benedicto XVI el 12 de octubre del 2008. En algunos casos los cuerpos se preservan completos, en otros casos solo partes. No es momificación, porque esta conlleva un proceso de embalsamamiento, pero los órganos son retirados y su aspecto es seco, y no como el que presentan los cuerpos incorruptos, donde hay flexibilidad, sangre, emanación de aceites y aromas. En muchos casos se les ha puesto máscaras o un recubrimiento en sus partes expuestas para que por la contaminación del aire no sean deterioradas. De algunos santos, que no son incorruptos, se ha hecho réplicas de cera para contener las reliquias de sus huesos. Por ejemplo, San Pascual Bailón. La actual representación es copia de lo que fue su cuerpo, reproducido gracias a sus representaciones, dado que su cuerpo fue profanado e incinerado durante la Guerra Civil. O el cuerpo de Santa Inocencia, o Santa Celeste, que son bellísimas imágenes de cera y asemejan excelentemente a cuerpos humanos, pero son relicarios que conservan en su interior los huesos de estas santas. San Andrés Bobola. Los años vividos por San Andrés coinciden casi enteramente con el periodo de mayor esplendor civil de Polonia, su patria, lugar donde entregó su vida para mantener la fe de sus ciudadanos. Su historia tiene mucho de devoción y entrega, pero también de lamentables martirios sufridos para preservar la religión católica, porque además de ser un periodo de esplendor, también fue de cambios profundos en su país de origen, así como en zonas aledañas de la Europa Oriental. San Andrés nació en 1592 en Sandomir, Polonia. Perteneció a una familia ilustre e importante en el reino. En esos años Polonia vivió casi siempre en continuas luchas civiles. Hubo cismas religiosos y repetidas invasiones de los pueblos vecinos. A los 19 años hizo su discernimiento vocacional y el 31 de julio de 1611 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Vilna. El 12 de marzo de 1622, día de la canonización de San Ignacio y de San Francisco Javier en Roma, recibió la ordenación sacerdotal. El día 8 de mayo, después de celebrar la misa, cayó en manos de los cosacos. «Hágase, Señor, tu voluntad», fueron las palabras de Andrés al ser detenido. En un comienzo lo trataron con respeto y él consiguió la libertad de don Juan Domonoski, su compañero. Este cristiano ingresó a la compañía y fue el mejor testigo del martirio. Le prometieron la libertad y honores si abrazaba la ortodoxia. A su negativa se desencadenó la violencia. Lo azotaron hasta cansarse. Le encajaron en la cabeza una corona de espinas. Le pusieron al cuello una soga cuyos extremos amarraron a la silla de 2 caballos y lo arrastraron. Iniciaron la marcha a la ciudad de Janov. Un cosaco detrás de él se encargó de golpearlo con una cuerda cada vez que Andrés tropezara o se detuviera. En Janov se le volvió a pedir que abrazara la ortodoxia. San Andrés a duras penas dijo: «Yo soy sacerdote católico, nacido y criado en la fe católica, y en ella quiero morir. Mi fe es la verdadera, la que lleva a la salvación eterna». La respuesta del capitán cosaco fue: «Perro papista».
Yo te arrancaré del corazón esa fe católica. Mira por ti y renuncia aquí, sin tardanza, a la comunión de Roma, o te mataré. Levantó la espada y la descargó con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Andrés. Ese golpe debió terminar con su vida, pero él, en un gesto instintivo, interpuso el brazo derecho. Volaron 3 dedos de la mano. San Andrés cayó al suelo, bañado en sangre y sin sentido y como muerto. El capitán le hizo recobrar la conciencia, abriéndole una profunda herida en un pie con otro golpe de espada. San Andrés entonces volvió a confesar su fe católica e insistió que quería morir en su fe. Un soldado, indignado, le clavó un puñal en el ojo derecho, arrancándolo. Después lo levantaron llagado y lleno de sangre. Lo desnudaron totalmente y con ramas encendidas le quemaron el pecho. Luego, descendiendo hasta las caderas y subiendo por la espalda, le tostaron todas las heridas, manteniendo quieta la llama hasta que se deshicieran las carnes. Le gritaron que abandonara la fe católica y él dijo: yo soy religioso, no puedo negar mi santa fe. Después de la nueva confesión, el martirio continuó. Una serie de torturas cada vez más crueles. San Andrés con gran esfuerzo seguía diciendo: Jesús, María, ayúdenme, conviértanlos, Jesús, María, ayúdenme. Por fin decidieron terminar. Le hicieron una enorme herida en el cuello y por ella le arrancaron la lengua, que arrojaron al suelo. Con un hierro le abrieron el costado y le destrozaron el corazón. Así murió San Andrés Bobola el 16 de mayo de 1657. Tenía 67 años de edad. Su cuerpo fue rápidamente enterrado por católicos en una bóveda bajo la iglesia jesuita de Pinsk, donde fue encontrado 40 años después perfectamente preservado, a pesar de las heridas abiertas que normalmente favorecen y aceleran la corrupción. Aunque su tumba estaba húmeda, causando que sus vestimentas se pudrieran, y en la proximidad de otros cuerpos en descomposición, sus restos estaban perfectamente flexibles. Su carne y músculos estaban suaves al tacto, y la sangre que cubría las numerosas heridas se encontraba como la sangre fresca que es congelada. La preservación fue reconocida oficialmente por la Congregación de Ritos en 1835. Su cuerpo permanece incorrupto, maravillosamente conservado después de 300 años. El Papa Pío IX, en solemne ceremonia vaticana, lo coloca en el Canon de los Bienaventurados el 30 de octubre de 1853 y fue canonizado en 1938 por el Papa Pío XI, y sus restos mortales se veneran en Varsovia. San Andrés Bobola ruega por nosotros. Al venerar estos cuerpos, reconocemos la gloria de Dios, el único que puede hacer este milagro, y honramos la santidad que deseamos de corazón imitar. Los cuerpos de los santos mártires y otros que viven ahora con Cristo, cuerpos que eran sus miembros y templos del Espíritu Santo, que un día se levantarán por Él y serán glorificados en la vida eterna. Pueden ser venerados por los creyentes. Dios da muchos beneficios a los hombres a través de ellos. Concilio de Trento. Beata Madre María de la Encarnación Rosal. Nace en Quetzaltenango, Guatemala, el 26 de octubre de 1820. Su nacimiento coincide con la fecha de supresión de la Orden de Padres Betlemitas, fundada en Guatemala por el santo hermano Pedro de San José de Betancourt. Dios regalaba a la Iglesia una hija que con el tiempo prolongaría el espíritu de la orden. De su familia recibió amplia educación, arraigado amor a Dios y la sensibilidad por los más necesitados que la llevó a practicar las obras de misericordia. Gozaba de un temperamento alegre, jovial, un trato muy agradable que le encantaba a cuantos la conocían. Al escuchar el nombre de Belén, se sintió extraordinariamente atraída.
Viaja a Guatemala y entra al Beaterio de Belén para consagrar su vida a Dios. Desde sus comienzos se caracterizó por su caridad, fervor y amor a la educación de la niñez y la juventud. Fundó colegios en Guatemala y Costa Rica. Afrontó la persecución religiosa de la época que la llevó al destierro de estos dos países. Encontró en Colombia y en Ecuador el asilo para su comunidad. Como educadora innata, enriqueció la educación con una propuesta de formación integral, avanzada para la época, pues contemplaba para las niñas el estudio de ciencias que, según la mentalidad del momento, solo podían recibir los hombres. Su pedagogía combinaba el amor y el estímulo con la organización y una disciplina exigente. Instituyó en el colegio un agradable ambiente de familia donde todo era alegría, cordialidad, confianza, amistad y libertad de espíritu. Dedicada y servicial, no escatimó esfuerzos y sacrificios por mantener viva su comunidad y fue un gran ejemplo por su profunda vida espiritual. En 1857, la noche del Jueves Santo, mientras hace su oración, recibe una manifestación del corazón de Jesús que le pide celebrar los dolores de su corazón. Desde entonces se constituye en su confidente y propagadora la espiritualidad de la reparación. En 1885 llega a Pasto, Colombia, donde promueve las primeras fundaciones betlemitas en este país. Pasto se convirtió en una cuna de congregación y plataforma desde la cual se lanzó a la misión apostólica por Colombia y el mundo. De ahí viaja hacia Ecuador, donde muere el 24 de agosto de 1886, con fama de santidad. Su cuerpo incorrupto reposa en la capilla de las Hermanas Betlemitas en Pasto. Fue beatificada por su santidad Juan Pablo II el 4 de mayo de 1997 y está en proceso de canonización. Beata Madre María de Encarnación Rosal, ruega por nosotros. La incorruptibilidad es la preservación milagrosa y como tal no obedece a ninguna ley natural ni depende de ninguna circunstancia, humedad, temperatura, tiempo, cal u otros elementos. No fueron embalsamados o tratados de ninguna forma. Algunos exuden aroma como perfume. No todos los cuerpos incorruptos se mantienen igual definitivamente. Se intentó deliberadamente la rápida destrucción de los cuerpos de 3 santos poniendo cal en sus ataúdes: San Francisco Javier, San Juan de la Cruz y San Pascual Bailón. La cal deja los huesos limpios en pocos días. En los 2 primeros casos se intentó acelerar la descomposición con cal para que su traslado pudiera llevarse a cabo más conveniente e higiénicamente, queriendo transportar solo los huesos en lugar de cuerpos medios podridos. En los 3 casos, la preservación triunfó. De hecho, en el caso de San Francisco Javier, a pesar de su tratamiento inicial, de varios traslados, de amputaciones de miembros y el rudo trato de su cuerpo cuando fue forzado a entrar en una tumba demasiado pequeña para su tamaño, estaba todavía en buen estado de conservación 142 años después de su muerte. Beato Stefano Belesini. Nació en Trento en 1774, vistió el hábito de la orden en 1793, profesando después, estudió filosofía y teología en Roma, Bolonia y Trento, y durante la invasión napoleónica de los Estados Pontificios. Sufrió la proscripción de las órdenes religiosas. Durante 6 años se vio obligado a vivir fuera de su convento, alejado de su vocación de hermanos. La monarquía papal fue restaurada en 1814 y reabierta la posibilidad de vida religiosa. El beato Stefano Belesini abandonó definitivamente su ciudad natal y se reincorporó a la orden de los agustinos en 1817.
Dio y consagró a la Virgen a todos los niños que bautizó, y quería que todos los feligreses fueran consagrados a la Virgen del Buen Consejo. Fue muy devoto de la Reina de Corazones y recitaba diariamente, entre otras prácticas de piedad, el rosario con las letanías de Nuestra Señora. Retenido en cama por la enfermedad que le llevaría a la muerte, el prior del convento trató de evitarle el cansancio de las oraciones, pero él le respondió: ¿cómo le gustaría que compareciera ante la corte de Dios sin haber rezado a nuestra Madre? El 2 de febrero de 1840, al final de la víspera, los fieles cantaron en la iglesia la última estrofa del último canto: María del Buen Consejo, bendícenos tanto como a tu Hijo, con el que concluyeron las ceremonias. Y efectivamente, a las 4 de la tarde del día de la purificación de Nuestra Señora, Estéfano, en su celda, entregó su hermosa alma a nuestro Padre Celestial. Durante el proceso de beatificación, el cuerpo fue exhumado para su examen en presencia del cardenal Pedicini y numerosos clérigos. El cuerpo estaba intacto, incorrupto y flexible, como aún se conserva en la actualidad. Lo trasladaron a un nuevo ataúd que lamentablemente había sido mal calculado y era demasiado pequeño. El cardenal dijo entonces: Padre Pedicini, tan obediente como usted en vida, ¿no podría acomodarse ahora en este estrecho ataúd? A la vista de todos los presentes, el cuerpo se ha encogido lo suficiente como para entrar en la urna que le habían preparado. Una muestra de gran obediencia. Beato Estéfano, ruega por nosotros. Otro caso sorprendente es la humedad en la bóveda de la tumba de San Carlos Borromeo, en la Catedral de Milán. Fue tal que ésta causó la corrosión y la podredumbre de las dos tapas de su ataúd, llegando la humedad al cuerpo, pero sin descomponerlo. Los restos de San Pacífico de San Serafino fueron enterrados sin ataúd directamente en tierra por indicación de la regla de su orden, como en el caso de Santa Catalina de Boloña. Sin embargo, ambos se mantuvieron en perfectas condiciones. Santa Catalina Labouré, 56 años después de su muerte, su cuerpo fue encontrado perfectamente blanco y natural, aunque su ataúd se encontraba muy corroído. Fue tanta la humedad que penetró que parte de su hábito se deshacía marchito hacia su mano, como observaron los médicos examinadores. El cuerpo de Santa Catalina de Siena también soportó los abusos de la humedad, pero fue encontrado inafectado después de haber sido colocado en un cementerio, donde el beato Raimundo de Capua dijo que estaba muy expuesto a la lluvia. La ropa sufrió severos deterioros. San Peregrino, el rebelde que se convirtió en santo. Peregrino nació en Forlì, Italia, hijo único de una familia pudiente. En su adolescencia se unió a los enemigos del Papa en su ciudad natal y pronto se convirtió en cabecilla de los rebeldes. El Papa Martín IV colocó a Forlì en un interdicto espiritual que provocó el cierre de las iglesias en la ciudad, con la esperanza de hacer entrar en razón a sus ciudadanos. Tras el fracaso de esta medida, envió a Felipe Benicio, de la Orden de los Siervos de María, como su embajador personal para intentar llevar la paz a los furiosos rebeldes. Sin embargo, el delegado papal no fue bien recibido. Mientras se dirigía a una multitud disconforme, fue arrastrado, golpeado con garrotes y apedreado. Peregrino lo derribó con un fuerte golpe en la cara. Poco después, afligido por el remordimiento, el joven se echó a los pies del lastimado y sangriento cura pidiendo perdón, que le fue otorgado con una gran sonrisa. Posteriormente se convirtió en defensor incondicional de Felipe Benicio, seguía las sugerencias de Felipe y con frecuencia oraba en la capilla de Nuestra Señora en la catedral. Mientras se encontraba arrodillado, tuvo una aparición de la Santa Madre sosteniendo en sus manos un hábito negro, como el que llevaban los siervos de María. «Ve a Siena», dijo María al asombrado peregrino. «Ahí encontrarás hombres devotos
que se hacen llamar mis siervos, únete a ellos. Los siervos de María le ofrecieron una cálida bienvenida. El propio Felipe Benicio lo vistió ceremoniosamente con el hábito religioso. Uno de los lemas de Peregrino como siervo de María era hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Intentó cada día convertirse en un religioso más ferviente para expiar sus pecados. Se trataba con severidad y se esforzaba por ayudar a los pobres y a los afligidos. Comenzaron a llamarlo Ángel del Buen Consejo, en agradecimiento por sus sabios consejos. Luego de ordenarse sacerdote, fundó en Forlì un monasterio de los siervos de María. Años más tarde, le apareció un tumor cancerígeno en el pie derecho. Era tan doloroso que finalmente accedió a que el cirujano se lo amputara. La noche previa a la cirugía, Peregrino rezó duramente por varias horas. Luego se adormeció y soñó que Cristo lo tocaba y curaba su pie. La emoción lo despertó. Bajo la tenue luz de la luna, vio que su pie, que había sido cuidadosamente vendado unas horas antes, estaba completamente curado. Los habitantes lo admiraron aún más al enterarse de su cura milagrosa. Cuando estaban enfermos, apelaban a sus oraciones. Algunos se curaban cuando él les susurraba Jesús al oído. Desde entonces la Iglesia lo ha designado patrón de las personas con cáncer, dolencias en el pie y cualquier enfermedad incurable. Peregrino murió el 1 de mayo de 1345 y fue canonizado en 1726. San Peregrino ruega por nosotros. San Charbel fue enterrado sin ataúd como está recomendado en la regla de su orden religiosa. Su cuerpo fue encontrado flotando en barro dentro de una tumba inundada. Durante la exhumación llevada a cabo 4 meses después de su muerte, tiempo suficiente como para permitir al menos una destrucción parcial. Su cuerpo, que se ha preservado perfectamente como cuando estaba vivo y flexible por más de 70 años, emite constantemente un bálsamo perfumado que ha sido reconocido como verdaderamente prodigioso. Los cuerpos incorruptibles de los santos son un signo consolador de la victoria de Cristo sobre la muerte, una confirmación del dogma de la resurrección del cuerpo, un signo de que los santos todavía están con nosotros en el cuerpo místico de Cristo y una prueba de la verdad de la fe católica. Todo ser humano está llamado a la santidad, que es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él, con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. Compendio del Catecismo, numeral 428. Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, y de ahí que Él mismo nos diga, sed santos porque yo soy santo, Levítico 11:44. La santidad de Dios es el principio, la fuente de toda santidad. Sean por tanto perfectos como es perfecto su Padre Celestial, Mateo 5:48. Nos ordena Jesucristo, Hijo de Dios, a ser santos, así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15. Bendito y alabado sea por siempre Jesús sacramentado.